Hoy es un gusto, una alegría ver a todos, hermanos. Le voy a pedir a los jóvenes, los que no puedan mantenerse concentrados, mejor sepárense. Les va a ayudar a poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es algo muy simple y sencillo. Actualmente vivimos aturdidos, vivimos congestionados, pero no de una gripa, vivimos congestionados de tanta información en las redes, distraídos, que es difícil concentrarnos. Cuando el apóstol Pablo lleva estas cartas, escribe estas cartas desde la prisión, Filipenses es una de esas cartas. Óyeme, pues no había televisión, ¿verdad? No había WhatsApp, no había nada de esto para estar distraído. Hoy en día estamos muy distraídos, estamos muy llenos de esas cosas. El Facebook. Anoche veía yo, híjoles, a mí me gusta ir al parque con mis niñas. Si hay eventos culturales me gusta llevarlas. Pero anoche, de plano, yo sabía que no iba a ir, porque vi que estaba anunciado ahí que iba a haber baile y no sé qué tanto. Y se armó el bailongo en el parque. Era un Sodoma y Gomorra ahí. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos a un lugar así, no? No tenemos nada que hacer ahí. Sin embargo, sé que muchos cristianos por ahí estaban, ¿no? En el bailongo. ¿Qué hacen ahí? Están distraídos. Están más llenos de tanta información del mundo que de la palabra de Dios. Así que eso es un estorbo para nuestras vidas. Hay pensamientos, hay mensajes que están ahí en nuestras mentes, que están ahí en nuestros corazones, en nuestras emociones, que nos tienen a veces capturados, aprisionados. Y está nuestra mente, decía nuestro hermano Alfonso Rabicé, o lo dice todavía, ¿verdad? Que una mente desocupada, dice, es un taller del diablo. Y sí, pero cuando se ocupa de esas cosas, pues mucho más, ¿no? Así que voy a pedir a todos, en especial a los jóvenes, que se mantengan concentrados para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Cristo, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo en esta mañana está con nosotros. Hermosos himnos que nos permites dedicarte, adorarte con ellos, Señor, pero sentimos una gran bendición a través de ellos. Saber que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas, que en cada problema o necesidad podemos buscarte, podemos recurrir a ti. Gracias, Señor, por estos hermosos himnos. Gracias, Señor, por mis hermanos que dedican este tiempo para ti en la alabanza, en la adoración. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, sé que tu palabra va a llegar a los corazones de quien necesite tu palabra. De aquellos, Señor, que están esperando este mensaje. De aquellos, Señor, que son tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Que tu palabra en esta mañana fortalezca nuestras vidas. Que nos guíe, Señor, en cada situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a buscar, hermanos, tengan a la mano Filipenses 2, 1 al 18. Filipenses 2, 1 al 18. Creo que no les había yo comentado la vez pasada que la carta a los Filipenses, hermanos, no es una carta cualquiera. Normalmente nosotros, los que nos consideramos jóvenes todavía, yo recuerdo, escribía cartas a mi papá, me contestaba como a los 3, 4 meses. Bueno, me contestaba pronto, pero la carta llegaba dentro de 4 meses, era algo largo, ¿no? Pero yo ansiaba esa contestación de mi padre. Era una cuartilla a lo mucho. Así que era algo muy apreciado una carta. Hoy por medio del WhatsApp, por medio del inbox, nos comunicamos, mandamos esos mensajes de forma instantánea. Nos enojamos si solamente sale una flechita porque salió el mensaje. Si ya son 2 flechitas, decimos, ya le llegó el mensaje y nos volvemos a molestar. ¿Por qué? Porque no lo lee la otra persona.
¿Por qué no me pone atención? ¿Por qué no le interesa lo que yo le escribo? Después me empiezo a preocupar. ¿Le habrá pasado algo? ¿A él? ¿A ella? ¿A ellos? Ese ha venido siendo la evolución de las cartas. Pero la carta de Pablo a los filipenses tiene una seriedad muy importante y mucho mayor. Las cartas que se escribían en el tiempo a los filipenses está rodeada, hermanos, incluso de tratados. No sé si han escuchado a Aristóteles. Él escribió acerca de la amistad. Y ellos hablaban de unas cartas que solamente se podían dar entre familia o relaciones políticas. Pero cuando el apóstol Pablo escribe cartas, como después lo hacen otros padres de la iglesia primitiva, toma un sentido fuera de serie. Porque son cartas que tratan de demostrar o que demuestran lo que son las doctrinas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Pero algunas tienen un sentido exhortativo. Nos exhortan, nos llaman. La carta del apóstol Pablo a los filipenses tiene una mezcla muy singular. No solamente demuestra la doctrina de Cristo y del Evangelio, sino que también nos exhorta, nos llama, pero ¿saben qué? Con mucho amor, con mucha preocupación de que la iglesia debe permanecer unida, con gozo, con amor. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y en el capítulo 2 vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Vamos a ver algo muy especial. Título personal, hermanos. Cuando mi familia y yo estamos en problemas, ¿dónde encuentro la motivación que necesito? Cuando mi familia o yo estamos en problemas, ¿dónde encuentro la motivación que necesito? Las respuestas que encontramos en los medios sociales, en las redes sociales, muchas veces no son las que queremos escuchar. O a veces son las que queremos escuchar, pero no nos llevan a un buen fin. No nos llevan a un objetivo de construcción, de edificación espiritual. Anoche estábamos con Regina, tiene 9 años, y le dejan de tarea los caracteres sexuales y que explique qué es el proceso de la menstruación, la eyaculación, qué es la reproducción. Pero dentro de todo eso, dice, es un libro del gobierno que dice esto. Y es donde debemos de tener cuidado todos. Dice, para que todos puedan tener relaciones sexuales sin que nadie les diga nada o los critique. Oye, papá, ¿qué cosa es eso? Y empezamos, ¿no? Empezamos a describir todo eso. Y mi esposa me dice al final, oye, acabas de despertar una curiosidad en ella tremenda. ¿Por qué le explicaste todo eso? Porque no quiero que nadie la engañe. Porque no quiero que se confunda más. Porque los libros tienen un objetivo. Los libros lo que te quieren llevar es a que si ellos están mal, déjalos, que lo hagan. Si tú estás haciendo esto, hazlo, eres libre. Hazlo, no pasa nada. A los demás no les debe de interesar, no te deben de decir nada. Eso es lo que están enseñando los libros. Y entonces mi esposa y yo tomamos una afinidad diferente. La preocupación de lo que le están enseñando a nuestros hijos en la escuela. 4º año de primaria.
9 años. Pero no les enseñan que eso tiene un objetivo. No les enseñan que eso va más allá por un problema social. Y entonces le explicaba yo a Regina, ¿sabes por qué pasa eso? Porque te enseñaron un corito muy bonito. ¿Cómo dice? Construye tú sobre la roca. Ellos están construyendo sobre ideologías para que nadie les diga nada, para que nadie los critique. Pero nosotros estamos construyendo sobre la roca que es Cristo. ¿Es correcto que un niño a esta edad busque a otro niño para tener ese tipo de relaciones? ¿Que una niña se bese con otra niña? Es algo preocupante, hermanos. Pero solamente a través de esa preocupación, mi esposa y yo nos unimos para poder hablar con nuestra hija. No es fácil. No es fácil. Yo sé que hay padres que escuchan esto en sus casas. Llegan los niños, llegan las niñas. Mamá, fíjate que, ¿cómo que te está enseñando eso la maestra? Y yo también me sorprendo porque yo eso lo vi hasta la secundaria. Y eso que tuvo que llegar el DIF a enseñarnos eso. Y ahora ya lo están enseñando en las primarias. Así que quiero que tomen este punto, hermanos, enfocados en este punto. Encontrar algo que nos una. Encontrar algo que nos una. Sea con nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos. Pero más aún allá, algo que nos una aquí en la iglesia. Algo que nos mantenga unidos. Tiene que haber algo. Ya pasó el COVID. Espero que no venga otra enfermedad como esa. Porque nos manteníamos unidos solamente por las redes sociales. Espero que si viene algo, hermanos, todos sigamos aquí, encontrando un punto que nos mantenga unidos. El título original de este sermón es de nuestro pastor Enoch. Él me facilitó esta estructura y es humildad y unidad en Cristo. Humildad y unidad en Cristo. El propósito, hermanos, es llamar a la iglesia a través de la humildad, la unidad y el servicio mutuo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero yo voy a agregar algo, hermanos, y le voy a llamar las 3 R's. Llamar a la iglesia a través de las 3 R's, y entre paréntesis ustedes van a encontrar esto a través del bosquejo de este sermón: razonar, repetir y resplandecer. ¿Ok? Razonar, repetir y resplandecer. En la carta, hermanos, a los Filipenses, Pablo exhorta a la iglesia a vivir con una mentalidad de humildad y unidad. Es una porción en la que encontramos uno de los ejemplos más bellos y profundos del carácter de Cristo. Este mensaje es especialmente relevante para la iglesia, para Semilla de Mostaza, para la misión de Huimango, para todos nosotros. Este llamado debería ser suficiente para vivir como Pablo esperaba de los filipenses. Y este también es un llamado para ustedes. El apóstol Pablo tiene una amistad en toda la extensión de la palabra con los filipenses. La amistad tiene tratados extensos por grandes filósofos del tiempo de la iglesia primitiva. Y hablar de la amistad en este tiempo es algo serio. La amistad con los filipenses está trascendiendo de lo familiar y lo político a una vida espiritual, hermanos, presente en la vida diaria. ¿Dónde encuentro la motivación que necesito? ¿Dónde encuentro ese tesoro? Parece que entre los filipenses no hay la motivación completa o tan adecuada para seguir firmes en la fe. Y no es que no lo estén, pero todavía falta algo. A veces nosotros, los que hemos desarmado una máquina, no sé si les ha sucedido, pero
a mí me sucedió muchas veces, me sobraban piezas. Y me acuerdo que mi papá, todavía recuerdo su mano pesada, me hacía, ¿qué pasó? Me decía. A los 8 años me ponía a desarmar los motores eléctricos. Por eso no quise ser ingeniero mecánico. La bicicleta no la podía yo armar. A veces nos falta algo todavía para que ese engranaje, esa máquina camine de una forma o trabaje de una forma fluida, regular. La motivación, hermanos, ¿dónde está? ¿Puede pasar esto entre nosotros, que acaso no tenemos la motivación correcta para asistir a todos los servicios ocultos o cultos, no escondidos? Para trabajar en la obra, para interesarnos en las necesidades de la iglesia y de unos a otros. Pero esta falta de motivación espiritual puede estar trascendiendo, rebasando los límites. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta nuestras familias o con nosotros mismos. Se siente cada problema y necesidad en la familia con tristeza y falta de unidad. Y tal vez te cansas y sientes falta de motivación para seguir enfrentando cada reto que se presenta en tu vida familiar o personal. ¿Dónde encuentro la motivación que necesito? Cuando mi familia y yo estamos en problemas, cuando mi vida espiritual no avanza como esperaba, ¿dónde encuentro la motivación que necesito? Vamos a Filipenses 2, 1 al 4. ¿Alguien puede ayudarme con la lectura, hermanos? Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Número 1, hermanos, razonando la llamada a la unidad. Número 1, razonando la llamada o el llamado a la unidad. Filipenses 2, 1 al 4. Fíjense nada más, hermanos, que van a encontrar de una manera muy sutil que nosotros, número 1, tenemos consolación en Cristo. Cuando nosotros escuchamos y leímos si hay alguna consolación en Cristo, no está dudando el apóstol Pablo, no está dudando. ¿Será que tienes una consolación? ¿Será que hay amor en ti? ¿Será que hay misericordia? No lo está dudando. Él está diciendo, sí hay. Aunque no vemos un acento ahí, les voy a decir por qué. Si seguimos nosotros la lectura, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hermanos, ¿son salvos? ¿Han aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Se han arrepentido de sus pecados? ¿Le están siguiendo? Entonces, este sí es afirmativo. Sí hay una consolación en Cristo. Porque ahora no están condenados al infierno. No están bajo la ira de Dios. Entonces sí hay una consolación. Dice, si algún consuelo de amor. ¿Hay consuelo de amor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué, hermanos? Amén, gloria a Dios. Sí hay consolación, sí hay amor. Si alguna comunión del Espíritu no nos prometió Dios, no nos prometió a través de su Hijo Cristo que vendría el Consolador, ¿no? ¿Lo hemos olvidado al Espíritu Santo? Porque nosotros, hermanos, tenemos comunión con el Espíritu Santo.
a menos que lo estemos contristando. Pero debe de haber, hermanos, tenemos comunión del Espíritu, tenemos afecto entrañable, un amor profundo de parte de Dios por nosotros. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo de Cristo. Tenemos misericordia. La gracia que hemos hablado en Filipenses 1 es la misericordia de Dios por nosotros. Miren, si Dios decidiera, quisiera ya, de acuerdo a sus propósitos, a sus planes, a su soberanía, este mundo se acaba hoy. ¿Cuántos no han escuchado la palabra de Dios todavía? ¿Cuántos lo están pensando? ¿O cuántos? Porque hay cristianos también, hermanos, no nada más hay apóstatas que se han ido de la iglesia, sino hay cristianos que son apóstatas prefiriendo irse al bailongo del parque, irse a las fiestas, irse a las parrandas. Lamentablemente se envuelven en esos lugares. Hoy no pueden venir porque hay una cruda realidad. Y seguimos la lectura, hermanos. Ahí en Filipenses 2 dice en el versículo 4, versículo 3, hermanos, pero quiero que vean esto, dice: nada hagáis, ¿por qué, hermanos? Contienda. Por contienda. Que no lo hagas por pleito, pues, que no te estés peleando. Que hagamos las cosas para la obra de Dios, pero que no nos peleemos, que no nos molestemos, que no nos disgustemos, que no encontremos un pretexto para decir: ay, es que el hermano, la hermana, ay, es que el pastor quiere que lo hagamos así. Y yo veo que eso está mal, yo no lo voy a hacer. Si él dice que es así, si él dice que es verde, pues yo digo que es rojo. Y a mí nadie me quita de esa postura. ¿Por qué con contienda? ¿Qué está pasando? El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de Filipenses. Está preocupado por todas las iglesias. Y sabe que esto puede pasar en otras iglesias, como en esta iglesia local en la que nos congregamos. Luego dice, hermanos, o por vanagloria. A veces hacemos las cosas, dicen por ahí, ¿no? Pues para que me vean que yo hablo, yo digo, yo soy el que mueve el pandero. ¿Por qué lo hacemos? Por orgullo o a veces por vanagloria propia, pero en el sentido de que con que yo llegue el miércoles y el domingo es suficiente. Y ya con eso ya sentimos que ya ofrendamos a Dios algo suficiente para estar gozosos espiritualmente. Que ya con eso dimos lo que Dios quiere. Hay muchas ideas alrededor de esto, hermanos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, hermanos. Regresamos un poquito, hermanos, al versículo 2. Miren lo que dice Pablo: completad mi gozo. Completad mi gozo. Hay algo que le falta a ese engranaje. Hay algo que le falta a nuestro proceso espiritual que no fluye. A veces vemos rostros constantes, a veces vemos inconstantes, fluctuantes. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en tu vida? No te quiero regañar. No es mi intención regañarte y decirte: mira, yo sí. No es esa mi intención. Porque se los acabo de platicar. Yo también falté el domingo pasado. Pero me está llamando también a mí a la reflexión. Y les está llamando a ustedes, hermanos. Dice: completad mi gozo.
Hermanos, en sus vidas, ¿qué falta? Que no está completo ese gozo. Si saben que son salvos, si saben ustedes que han creído en Cristo como su único Salvador y Redentor, que Él es el Hijo de Dios, que es nuestra salvación, que es nuestra esperanza. Entonces Pablo les dice, acompleten, decimos aquí en Tabasco, acompleten. Acompleten nuestro gozo. Dice, sintiendo lo mismo. Oye, hermano, oye, predicador, ¿cómo voy a sentir lo mismo que él, que ella? Si pensamos diferente, tenemos una vida diferente, tenemos un trabajo diferente, dirían las hermanas, pues tenemos cada quien un esposo diferente. Dice mi esposa, cada quien escoge la cebolla con la que llora. O sea, cada quien tiene sus propios problemas. Pero Pablo lo que está diciendo aquí, al decir sintiendo lo mismo es, dice, teniendo el mismo amor. Ay, ¿cómo voy a tener el mismo amor que los demás? La única manera de sentir esto, hermanos, y tener el mismo amor, es el de Cristo. Sabemos que el hombre, el ser humano, por naturaleza, es pecador y corruptible. Pero ¿cómo vamos a tener el mismo amor? Solamente el de Cristo, hermanos. Si tenemos el mismo amor de Cristo, vamos a sentir lo mismo. Vamos a sentir una necesidad por alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy domingo y todos los días de la semana leyendo la palabra de Dios. ¿Quiénes se propusieron este año leer la Biblia completa? Levante su mano, hermano, hermana. 1, 2, 3, amén. No les voy a preguntar si lo han logrado, pero se lo propusieron. Pero si ni siquiera leemos un versículo en la semana, ¿cómo vamos a poder sentir lo mismo que Cristo si no nos acercamos a conocerle más? Y luego dice la siguiente parte, la parte B de este versículo 2, dice, unánimes. ¿Cómo vamos a estar unidos? ¿Cómo vamos a estar unidos? Sintiendo una misma cosa. Si nosotros sentimos el amor de Cristo, vamos a ver las mismas necesidades en su iglesia. Vamos a querer estar unidos, estar en su casa, adorándole, ir a orar, porque hay una gran necesidad que nos puede identificar aquí en el estado de Tabasco. Violencia, narcotráfico, huachicol y cuántas cosas más, las drogas, los que piden derecho de piso. Hoy se descubre que no son los grupos de los narcos, sino son pequeños grupos de gente de aquí mismo, de nuestro estado, que están organizados, que le encontraron el modo de tener dinero fácil. Y nosotros estamos ahí, estamos aquí en medio de esos problemas sociales y económicos. Venga a orar, hermano, hermana. Venga a orar por el presidente municipal. No se vaya al bailongo. Venga a orar. Venga a orar, sí, por un despertar espiritual. Sí, venga a orar por enfermedad, porque queremos salud. Venga a orar porque hay una necesidad. Venga a orar porque en su familia no se siente esa unidad. Venga a orar porque entre mi esposo y yo sentimos que algo nos está faltando para sentirnos unidos, para trabajar juntos, para entendernos. Número 1, hermanos, razonando el llamado a la unidad. Así que hemos escuchado esta palabra que tengan un espíritu de humildad, el versículo 3, tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Una versión, una traducción, hemos escuchado esta enseñanza por parte de nuestro pastor Enoch, una traducción contemporánea, dice que es una traducción de frases
o de oraciones. Y esta traducción contemporánea dice, el versículo 4 lo traduce así: no se preocupen únicamente por sus propios intereses, como si solo importara lo que ustedes hacen. Es necesario que sean empáticos con las otras personas y ayuden a los demás a crecer. Que no estén pensando nada más en sus propias necesidades. No busques tus beneficios. En la Biblia, hermanos, la humildad, vamos a pasar al siguiente punto, pero quiero describir la palabra humildad. Es un valor que se menciona en varios pasajes, como en Mateo, Santiago, Proverbios, Primera de Pedro y Efesios. En Mateo 5, 3 al 12, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien más que me ayude a buscar Santiago 4, 6, 10? Santiago 4, 6 y 10. Mateo 5, 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Santiago 4, 6, 10, hermanos. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Proverbios 3:34, Dios ha prometido dar gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Efesios 4, 2 al 16, sean humildes, amables y pacientes. La humildad, hermanos, es una virtud que consiste en reconocer las propias limitaciones y debilidades y actuar en consecuencia. En la Biblia, algunos ejemplos de humildad son nuestro Señor Jesucristo, quien siempre reconoció que su fortaleza provenía de su dependencia del Padre. Pablo, quien se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. No es fácil, hermanos, ser humilde. Mucho menos cuando sentimos que nos humillan. Cuando sentimos que nos hacen a un lado, que nos denigran, que no nos dan valor, cuando no nos respetan. Es difícil. Número 2, hermanos. Número 2. Ya vimos el número 1, que es razonar, el llamado a la unidad. Número 2, repitiendo el ejemplo de humildad de Cristo. Número 2, repitiendo el ejemplo de humildad de Cristo. Filipenses 2, 5 al 11. Por favor, hermanos, vamos a leer. Gracias, hermana, muy amable. Dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Repitiendo el ejemplo de humildad de Cristo. Versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
Vea cómo Pablo confirma lo que está aún diciendo versículos atrás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermanos? Se humilló a sí mismo. Haciéndose, ¿qué, hermanos? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué, hermanos? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué, hermanos? El evangelio, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses es una de las cartas que más menciona evangelio, de forma literal y también de forma implícita. Yo llevo un conteo de 9 veces aquí en Filipenses. Si alguien cuenta uno más, me dice, por favor, hermanos. Repitiendo el ejemplo de humildad, hermanos. Inciso A, hermanos. Inciso A, vamos a contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que debo sentir? ¿Qué debe sentir el cristiano? Amén. Niños, jóvenes, adultos, ¿qué es lo que yo debo de sentir? Dice, el sentir de Cristo. ¿A qué se refiere esto? A la mentalidad de Cristo. A pensar como Él. Yo sé que de nuestra mente fluyen muchas ideas, muchos pensamientos, pero cuando nosotros tomamos su palabra, esos pensamientos van tomando forma y van tomando dirección. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Inciso B. Inciso A, el sentir de Cristo. ¿Qué es lo que debo de sentir? Está respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo que debo de sentir? Pues la mentalidad de Cristo. Es lo que debo de sentir yo. ¿Cómo? No te aferres a ser Dios. No te aferres a ser Dios. Hoy por la mañana te levantaste. Algunos dicen, me levanté con el pie izquierdo. Me pasó de todo. Y otros dicen, me levanté, que hasta veía yo mariposas, escuchaba el trino de los pájaros, veía el sol cálido, cómo tocaba mi piel, porque amaneció la mañana muy fresca para nosotros. Y sentíamos los rayos del sol. Y un servidor que tiene poquito cabello, sentía yo cómo me quemaba el coco. Y yo sentía rico, delicioso, lo estaba yo disfrutando. Pero cuando de repente yo estaba afinando unos últimos detalles del sermón, cuando sale la más pequeñita del cuarto, papá, quiero ver videos cortos. Bueno, ahí van los videos cortos. Al rato se pone a llorar, es que yo le digo a Alexa que quiero ver una canción y no me la da. No, hija, es que le recitas toda la canción, le tienes que decirle cosas pequeñas para que te entienda. Al rato se priva, pues la llevo al cuarto, ¿no? Váyase con su mamá porque yo estoy estudiando. Y entonces sale mi esposa y me da un sermón. Me da un sermón y me dice, a los niños hay que dedicarles tiempo. Inmediatamente, ¿qué cree que hizo mi mente? Empezó a maquinar y decir, pero ayer en lugar de dedicarle tiempo a las niñas, te pusiste a lavar la ropa a las 5 de la tarde. ¿Cómo le dedicas tiempo a las niñas? ¿Ven lo que hace el ser humano? No hay nada de humildad ahí. No hay nada de obediencia a Cristo. ¿Por qué voy a hacer las cosas por contienda? Si el día amaneció tan bello, Dios me da la vida, me da la oportunidad de hacer, de ver, de disfrutar muchas cosas. Y de un momento a otro, perdemos todo eso. Ya no parecemos cristianos. No discutí con mi esposa. Me quedé calladito.
Me quedé callado. Nosotros, hermanos, no nos debemos aferrar a nuestros razonamientos o a querer defender lo que creemos que es nuestra justicia. Porque creemos, no, es que mira, las cosas no son así. Hay momentos, hay lugares, hay situaciones para actuar con determinación. Si eres el padre de familia, si eres el esposo, si eres la madre de familia, si eres la esposa, eres la compañera, la ayuda idónea, vas a tener también que responder y decir, mira, las cosas creo que son de esta manera, pero no peleando, no discutiendo, no dejando en evidencia los errores de él, de ella. Y el inciso C dice lo siguiente: toma forma de siervo. Versículo 7. Toma forma de siervo. No, es que Dios nos hizo cabeza, no nos hizo cola. Yo no estoy en la iglesia para que me manden. Yo no voy a mi trabajo para que me manden. Yo aquí estoy para mandar. Es algo que a mí me ha costado mucho trabajo. En mi departamento yo soy el supervisor. Y llego a otro lugar y soy el vocal. O sea, yo quiero opinar. Cállate. Así me dicen. Shh, no digas nada, no digas nada. Y tengo que ser humilde. Tengo que esperar. Tomar tiempo. Aguas, hijos, porque apenas estamos creciendo y apenas nos leemos un librito y ya estamos contestando a mamá y a papá. Mira, papá, cuando tú estudiaste era así, pero ahora yo he comprendido las cosas, mira, y son así y así y así, y dice tal autor así, y nos queremos imponer porque nosotros, o sea, sabemos más, leemos más, vemos más televisión, manejamos internet, las computadoras. Cuidado, jóvenes. Acuérdense de ese dicho, que sabe más nuestros padres, porque tienen mucha experiencia. No es fácil. No es fácil aceptarlo, pero debemos escuchar. Debemos escuchar. Toma forma de siervo. Joven, señorita, cuando tengas tu casa, entonces te va a tocar mandar y a tus hijos obedecer. Eso sí, con paciencia, con amor. Si observaste algo en papá y en mamá que te estresaba, que te frustraba, bueno, vas a tratar a tus hijos ahora una forma más detallada de decirle, mira, mis padres me enseñaron así, porque mi mamá, yo le digo a Regina, mi mamá me agarraba con la cinta. Y un día que le dije una grosería a mi mamá, me pegó una cachetada. Mi mamá tenía su manita pequeñita. Yo sentí que me tocó con una pieza de esas con las que a las reses las marcan. Yo sentí que su mano era una brasa caliente sobre mi mejilla. Y ahorita recuerdo todo lo que me ardió esa cachetada. Yo sentí que el calor abrazaba todo mi cuerpo. Eso sí, hermosa cachetada me dio mi mamá, me hizo llorar y reflexionar que yo no era quien para contestarle así a mi madre y a mi padre. Me dio una cachetada. Gracias a Dios que me la dio. Así que nosotros, hermanos, debemos de tomar forma de siervo. Aguas, hermanos, hermanas, no vayan a salir a cachetear a sus hijos cuando termine el sermón. Es un ejemplo. Es un ejemplo de la actitud que debemos de tomar nosotros. Porque hoy los hijos, si son reprendidos, si son aconsejados,
más se enojan. Y cuidado con aislarse. Tenemos el número 1 en México. Y con esto ponemos al país en el mundo, lo ponemos en el primer lugar de suicidios. Por aislarnos. Por no querer aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Debemos tomar forma de siervos. Inciso D, versículo 8. Sé obediente. Sé obediente, aunque te parezca difícil humillarte. Porque obedecer nos parece humillante. Nos parece humillante. Hoy a un joven de secundaria le dices, ves a tu clase, no estás en hora de receso, se va a jugar al campo. ¿Qué le pasó a este muchacho de Cárdenas? Le cayó la portería encima. Le cayó la estructura encima, lo mató. A veces nosotros no vemos esas consecuencias. A mí no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Ahí venimos con el brazo fracturado, la mano torcida. Llévenme a urgencias para que me tomen una radiografía. A ver, muchacho, ¿quién te mandó? No, pues yo estaba jugando. Yo fui a divertirme. ¿Qué? ¿No tengo derecho? Ya ahorita escucho de los niños de primaria. Tenemos derecho los niños. Tenemos derecho a divertirnos. Tenemos derecho a jugar. Sí, todo tiene su tiempo, su lugar. Inciso E. Esperando la exaltación de Dios y no de los hombres. Versículo 9. Vamos al versículo 9. Vean lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué, hermanos? Si regresamos al versículo 5 nos vamos a dar cuenta que este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es una de las enseñanzas teológicas que cuesta más trabajo explicar. ¿Cómo que Cristo es Dios y es hombre al mismo tiempo? 100% Dios y 100% hombre. Lo fue. Y los teólogos se hacen bolas explicando esta parte. Pero Cristo no se aferró a ser Dios a pesar de que fue humillado, a pesar de que fue maltratado, colgado en una cruz. Él pudo haber dicho inmediatamente, Dios, ya no aguanto a esta humanidad. Acaba con ellos. Decía nuestro hermano, mencionaba algo del profeta Eliseo, ¿verdad? Que descienda fuego y los acabe a todos. Elías. Dios pudo haberlo hecho. Cristo le hubiese dicho, acaba con este mundo ya. Pero de volada, porque ya no soporto todo esto que me están haciendo. Él no se aferró. Una versión contemporánea, esta misma que cito, hermanos, dice que esta palabra del griego en realidad tiene una raíz muy, muy fuerte y se traduce como cuando un buitre va sobre su presa y se aferra a la carroña, dice. Trata de describir con esta palabra el apóstol Pablo que para nada él quiso de momento alguno agarrar ese poder que él podía, él pudo, él puede y decir, bueno, con este poder que tengo de Dios, hasta aquí nomás llegó la humanidad. Él pudo haberlo hecho. Hermanos, hermanas, usted puede hacer muchas cosas. Yo sé que ustedes escuchan, hermanos, hermanas, jóvenes. Ay, ¿qué te dijo? No, pues que soy esto. Ay, yo que tú le hubiese dicho esto. Yo que tú, gracias por la explicación, hermano. Le hubiese pegado, es lo que quiso decir este joven. Yo que tú hubiese hecho muchas cosas. Eso es aferrarse a nuestras posibilidades humanas, físicas, en lugar de confiar en Dios. En lugar de obedecer. En lugar de humillarnos.
¿Para qué, hermanos? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué repetir todo esto, hermanos? ¿Para qué repetir el ejemplo de Cristo? ¿Para qué repetir su obediencia, hermanos? Veamos el versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros como padres repetimos este ejemplo, nuestros hijos pueden ver la obediencia de Cristo. Pueden ver la humillación de Cristo. Pueden ver su amor. Pueden ver su misericordia. Hijos, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros escuchamos a nuestros padres pueden ver, oh, mis hijos tienen una gran capacidad y Dios se las ha dado. Escuchan lo que yo les digo, escuchan mis instrucciones, se portan bien, le echan ganas a la escuela, llegan temprano porque saben de los peligros que hay allá en la calle, se esfuerzan por hacer lo correcto. En estos versículos, hermanos, Pablo presenta a Cristo como el máximo ejemplo de humildad. El versículo 5 en especial dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La palabra sentir, hermanos, que viene del griego phroneo, que significa tener una actitud, una mentalidad. Pablo está pidiendo que aceptemos y que repitamos ese ejemplo de la mentalidad de Cristo, que no se aferró a ser Dios, sino que obedeció a su Padre hasta la cruz, hasta muerte de cruz. Cristo, siendo en forma de Dios, hermanos, no se consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Hermanos, ¿cuál es el pecado que hay en Génesis con Adán y Eva? ¿Qué les dijo Satanás? El día que comas de ese fruto, ¿qué? ¡Ay! Yo quiero ser Dios. Y van y comen el fruto prohibido. Y es lo que hace el ser humano. Es lo primerito que quiere hacer. Ser como Dios. Resolviendo las cosas por mí mismo. El primerito de todos los pecados. Y a veces es el primerito de todos nuestros errores. Llega nuestra esposa, llega nuestro esposo, llegan nuestros hijos, se vacían de todos los problemas que traen. Dice una amiga que es psicóloga: no. Cuando llegan y me platican todo, yo agarro el cesto de basura y tiro todo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Sí, es que psicológicamente cargo con todo lo que me platican. Y yo necesito botar todo eso. Bueno, yo no digo que botes lo que te dice tu esposa, lo que te dice tu esposo, lo que te dicen tus hijos, lo que te dicen tus padres. Lo que la palabra de Dios dice es que no te quieras hacer Dios tomando ese cesto para hacer soluciones, para remediar, para corregir. Vamos a buscar a Dios. Los jueves, ¿a qué hora, hermanos? Nos reunimos aquí para la oración. A las 6. 1 hora, a lo mucho hora 15 minutos. Para buscar a Dios y hacer su voluntad. No se aferre a querer ser Dios en sus vidas. Número 3, hermanos. Vimos el número 1 es razonar. Número 2, repetir. Así que puede usted recordar, hermanos, que debemos de razonar lo que tenemos. Y debemos de repetir el ejemplo de Cristo. Pero ahora viene algo muy
hermoso que nos dice Pablo, en esa amistad que plasma en la carta, que el Espíritu Santo le inspira a escribir esto, y dice que resplandezcamos. Resplandece el llamado a brillar como luminares. Filipenses 2, 2 al 18. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer? Filipenses 2. Por tanto, amados míos, Amén. como siempre habéis obedecido, no como sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo por todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Así que le está hablando a una iglesia que sí obedece. Le está diciendo esto a una iglesia que está firme en la palabra de Dios. Algunos dicen, Pablo le está escribiendo a los judaizantes. Pablo le está escribiendo a los enemigos. Pero no, Pablo aquí le está escribiendo a la iglesia, a nosotros, hermanos. Así que veamos, hermanos, ¿qué es necesario para resplandecer? Inciso A, obediencia. Obediencia. Una vez más confirma Pablo en esta carta a los Filipenses que nosotros debemos de tener obediencia. El versículo 12 dice así: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué, hermanos? Obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Que sean íntegros. ¿Saben qué es ser íntegro? Hacer lo correcto, aunque nadie te vea. Es una parte difícil para los adolescentes, porque empiezan a llamar travesuras a las desobediencias. Y algunos dicen, bueno, yo decía esto cuando estaba en la secundaria, es que se me hizo fácil. ¿Se te hizo fácil? Pues toma tu fácil, ¿no? Me daban un reglazo, o los maestros en ese tiempo agarraban el anillo, creo que era el de graduación, de esos que tenían como un diamantito, lo volteaban, me decían, ven para acá, y yo me acercaba y ¡pah! En la choropa, decían. Órale. Hoy está prohibido. Hoy no puedes tocar a nadie. Qué bueno, porque habían también maestros, habían profesores también que eran especiales, ¿no? Se pasaban de la raya también. Pero, hermanos, aquí Pablo está hablando de que nosotros seamos obedientes. Miren, hermanos, el pastor no anda en las calles, no anda en las carreteras como que patrullando a ver dónde te encuentra, a ver dónde te metiste, a ver de dónde sales, a ver qué le dijiste. Hermanos, no olvidemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y es el Espíritu Santo al que contristamos. Ahí está Dios con nosotros. Y está viendo lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, de dónde nacen esos pensamientos que no son los de Cristo. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser obedientes. E inciso B, hermanos, ¿cómo resplandecer? Dice, ocúpate en tu salvación. Dice la parte C del versículo 12, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué, hermanos? Con temor y temblor. Con temor y temblor. No sé si algunos que piensan que la salvación se pierde, se hayan agarrado de estos versículos, ¿no? Y dicen, no, pues como vas a perder la salvación, debes de tener ese temor y ese temblor.
Hermanos, aquí nosotros lo que debemos de considerar es con toda seriedad esta carta. Que nuestra salvación debe de ser considerada como tal, que viene de Dios, con una idea clara, hermanos, que a quien obedecemos es a Él. Es a Él primero que nada. Cuando te topes, joven, señorita, ay, es que mi papá, mi mamá, esas ideas que... No, cuidado. Busca primero obedecer a Dios. Tú debes buscar en su palabra. Bueno, esto que dice mamá y papá, yo sé que tiene una buena intención para mi vida, pero yo siento que no está bien. Voy a buscar en la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios respecto a esto? Hay un pastor que tiene un programa por ahí, dice, la gente tiene preguntas, la Biblia tiene respuestas. Y esto es cierto para todos. Pero tenemos que buscar la palabra de Dios. Ahora, el inciso D, hermano, el inciso C, para resplandecer como luminares. Versículo 13, dice que Dios da el querer como el hacer. Y quiero que tome esto en cuenta. Si usted tiene dónde apuntar, hermanos. Si tú no eres obediente y no te ocupas de tu salvación, ¿qué querer y qué hacer vas a tener en tu vida? Si tú vienes a la casa de Dios, cometiste un pecado y no te has arrepentido, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cómo vas a querer y cómo vas a hacer? Dios te va a dar el querer y el hacer, pero ¿qué, hermanos? Tienes que estar en obediencia y ocupado en tu salvación. Si estás ocupado en otras cosas y vienes enojado o enojada a la iglesia, tú no vas a querer ni vas a hacer nada por la obra de Dios. No vas a pensar en lo de los demás antes que en ti. Vas a pensar solamente en ti. Vas a ser una persona ensimismada. Algunos llegan a creer que el mundo gira alrededor de ellos. Y muchos cristianos, porque son salvos, llegan a pensar así, llegan a creer así. O sea, el mundo que ruede, yo soy salvo. Yo soy cristiano. Yo a ti no te hago caso, yo le hago caso a Dios. Hasta algunos se atreven a decir, tú estás loco, tú estás tonto. ¿Por qué? Porque no hay obediencia y porque no te estás ocupando en tu salvación, no te ocupas en tu testimonio. Dios da el querer como el hacer. Hermano, hermana, si tú te has sentido desmotivado, desmotivada, con ese ánimo espiritual que llegas a pensar o a creer en que es que no hay un avivamiento en la iglesia. Es que el pastor no nos predica fuerte. Para los que estamos más avanzados de edad, recordamos cómo nos predicaban antes del infierno. Constantemente del infierno, del infierno, del infierno. Ya íbamos a la iglesia, pero por miedo. No íbamos por agradar a Dios. Íbamos por temor a ir al infierno. Oye, cristiano, hijo de Dios, ¿quieres que Dios te dé el querer como el hacer? Sé obediente. Y ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu vida espiritual. Así Dios te va a dar el querer como el hacer. Si hay cristianos que no quieren venir el miércoles, que no quieren venir el jueves a la oración, que no quieren ir a la misión, que no quieren venir el domingo, aguas. Esto es para razonar que no estamos repitiendo el ejemplo de Cristo, que no estamos obedeciendo, que no nos estamos ocupando de nuestra salvación. Versículo 14. Recuerdo mucho este sermón de parte de nuestro pastor Enoch.
hace muchos años, sin murmurar y sin contiendas. Buscamos rápidamente nuestros diccionarios y encontramos que el Larousse nos dice que murmurar pues es como cuchichear. Oye, fíjate que no sé qué. Algo estamos murmurando ahí, estamos criticando, estamos hablando entre nosotros. Algo que no nos pareció, que no nos gustó. En la traducción contemporánea de la Biblia, traducción por frase o por oración, dice que es sin protestar y sin pelear. Sin protestar y sin pelear. ¿Pero qué hacen los hijos? Ah, no, papá, yo no lo hago, que lo haga fulanito, que lo haga menganita, a mí ya me tocó hacerlo, porque yo siempre, porque yo. Y si eso está pasando en tu hogar, proyecta eso en la escuela, proyecta eso en el trabajo, en tu familia. Se da a lo mejor con otras palabras, o a lo mejor sin palabras, porque mi esposa me dice, te toca lavar los trastes. Yo digo dentro de mí, pues yo siempre los lavo. Yo siempre los lavo. Y me dice, ¿qué pasó? Me dice mi esposa, pues si yo siempre los lavo. Ah, me dice, pero tal día y tal, ese ratos, y dejaste unos sartenes allá. Es que esos no me gustan lavarlos. Los sartenes no me gustan. Sin murmurar y sin contiendas. ¿Cómo nos gusta hacer? Hay una palabra, no sé si sea la correcta, hermanos, pero ahorita me acordé de esa palabra. Remulones. Haciendo referencia a que nos gusta hacer esto con la cabeza y con los hombros, nos movemos, que no queremos hacerlo. No queremos ir. ¿Para qué, hermanos? Versículo 15. Para que seáis, hermanos, irreprensibles. Irreprensibles. Que nadie tenga que ver una tacha en ti, un pecado, un mal carácter, una mala actitud, desobediente, que no te ocupas de tu salvación. Porque, hermanos, la gente, como otras veces lo hemos comentado, la gente nos está observando. Si ve aquí una iglesia con poquitos, ahí no hay unidad, esos no son unidos. Son muy poquitos, casi ni llegan. Ya creo que se salieron todos. Es que no son obedientes. Son desobedientes esa iglesia de ahí. Así que la murmuración no nada más hay aquí en la iglesia, allá afuera. Nos están viendo, nos están observando. Y precisamente no es para hacernos un bien. Muchas veces es para ellos justificarse y no hacer lo que dice el versículo 10 y 11, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Ellos no quieren confesar eso. Ellos no quieren creer en el Evangelio, porque si vienen aquí, escuchaste lo que estaban predicando allá, que hay que ser obedientes, que la esposa tiene que ser obediente. ¿Y qué dicen los que escuchan eso allá afuera? No, yo no voy. Que le obedezca a su mamá, que le obedezcan sus hijas. Yo no, yo soy su esposa. Y el esposo dice, no, pues yo ¿por qué voy a obedecer a mi esposa si yo soy el hombre de la casa? No, aquí se dice lo que yo digo. No se someten ambos a Cristo. No se somete la familia a Cristo. Pierde de vista la necesidad común. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vaya a todas las naciones. Si no tenemos eso en común, hermanos, va a haber hermanos, va a haber gente que va a faltar a la iglesia. Porque pierden el objetivo. Yo no voy por esto, yo no voy por lo otro, yo no canto por esto, yo no sirvo por esto.
Y por cierto, si alguien vio el video que compartí de Charles Spurgeon, el testimonio de él dice que iba pasando, en el invierno, iba pasando por una iglesia metodista, entra y por alguna razón, dice, probablemente porque estaba nevando, no llegó el pastor. Y entonces dice, él describe de esta manera al que sube a predicar, dice, probablemente haya sido un zapatero, no sé, alguien que no tenía conocimiento alguno de predicar, dice, con trabajo sube y empieza a hablar, tarda 10 minutos en el sermón, le predica sobre Isaías y le dice, mira a Cristo. Y dice que lo mira a él y le dice, tienes una vida miserable. Dice, me estaba hablando a mí. Ni me conocía, dice, pero me estaba mirando a mí. Me dijo, tienes una vida miserable. Mira a Cristo. No hay ni justificación entonces, hermanos, para que alguien diga, yo no puedo. Es que yo no tengo ese don. No sé, hermano, hermana. Dios le habla a otras personas por medio de tu vida. Eso sí, si tenemos consolación en Cristo, si tenemos amor, si tenemos una misericordia, es decir, si somos nosotros salvos de verdad, si nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador y suficiente Salvador, si hemos sido salvos por la fe, por medio de Cristo, nosotros, hermanos, entonces somos esos luminares para esas personas. Tenemos un gran trabajo, hermanos, hermanas. Nosotros debemos venir a todos los cultos, prepararnos, trabajar, servir. Por muy insignificante que nos parezca lo que hagamos, hermanos, nuestra presencia en cada servicio, en cada culto, es una luz para el mundo. Somos la sal de la tierra. Amén. ¿Cómo resplandecer? Versículo 16 y 17, hermanos. Dice, asidos de la palabra de vida, asidos, agarrados, sujetados de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Toma en cuenta esto, hermano, hermana. Hay quienes han derramado su sangre. Y el primero, el principal por nuestros pecados, es Cristo. No hagamos en vano lo que Cristo ha hecho por nosotros. Joven, señorita, hermanos adultos, no tomemos en vano este sacrificio. Luego Pablo nos dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ya Pablo sabía lo que iba a ser ejecutado. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Nosotros debemos de llenarnos de gozo, de alegría, de felicidad. Porque otros han sufrido, han muerto de muchas maneras horrendas. Y el último deseo de Pablo es que nosotros pasemos por esto también. Pero quiere que nos gocemos con él. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermano, hermana, ¿cómo entonces razonar, repetir y resplandecer en este mundo? Como iglesia, como hermanos en Cristo. Nos llama Filipenses 2:1 al 18 a la unidad, la humildad y a vivir como hijos de luz en un mundo oscuro. La humildad de Cristo es el ejemplo supremo de cómo debemos vivir. En la iglesia, semilla de mostaza en paraíso. En la misión, Cristo vive en mí.
Este llamado tiene una relevancia especial en una comunidad que necesita ver el amor de Cristo. Debemos esforzarnos por vivir en unidad, humildad y santidad. El llamado, hermanos, el llamado final que cada uno de nosotros es que examine su corazón y se pregunte, hermanos, hermanas, pregúntense, ¿estoy viviendo en unidad y humildad? ¿Mi vida refleja la luz de Cristo a los demás? Que nuestra respuesta sea una renovación, hermanos, de nuestro compromiso de vivir conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien nos enseñó a servir, amar y sacrificarnos unos por otros. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a la iglesia, a la familia, a ti, a través de las 3 R's. Razonar, repetir el ejemplo de Cristo y resplandecer. ¿Quieres, hermano, hermana? ¿Quieres motivación para enfrentar cada problema familiar o personal? ¿Quieres motivación espiritual? ¿Seguirás en obediencia la palabra de Dios? Necesitas motivación en tu vida. Atiende el llamado. Razona lo que tienes. Razona lo que tienes. Piénsalo bien. Repite el ejemplo de Jesús y resplandece para los demás. Les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar.